y los que quieran aprender. Ya hemos acabado el capítulo 12, ¿eh? Hoy acabamos el capítulo 12 de Juan. Estamos predicando semana a semana el Evangelio de Juan. Hoy llevamos 35 semanas con esta y vamos por la mitad. O sea que aún nos queda un poquito. Ahora llega lo más bueno, ¿eh? A partir de ahora, la semana que viene, ya nos llegan los bistecs, nos llegan las paellas, nos llega el pozole y todo, llega todas esas cosas buenas de por allá, con la palabra del Señor. Pero aquí, en el día de hoy, el Señor se despide de la multitud. 3 años y medio ha estado predicando. Este es su último mensaje. Igual que puede pasar para muchas personas que nos están escuchando en estos momentos, en que el Señor les da la última oportunidad. Él predicó durante 3 años, desde aquel Marcos capítulo 1, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Han pasado 3 años y medio predicando por las calles, sanando a todos aquellos que se acercaban a Él, aún sabiendo que después lo iban a matar y lo iban a crucificar. Pero Él, con su amor, lo que quería dar constancia es de que los milagros que Él hizo tuvo un propósito, como vamos a ver a continuación. Y dejó milagros y milagros sobre milagros. Nos dice el evangelista Juan más adelante, cuando acabemos el libro, que si todas las cosas que hizo Jesús quedaran escritas, bueno, nosotros no cabríamos, porque todos serían libros, de la cantidad de cosas que hizo Jesús. El ministerio de Jesús ha llegado a su final. Así empieza el estudio de hoy. El ministerio ya ha llegado a su fin. Ahora ya se ocultó de ellos, como nos dice en el versículo 37, en el versículo del 35 al 36, perdón. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque en un mundo de oscuridad, la única verdad se llama Jesús. En un mundo de oscuridad, la única luz se llama Jesús. En un mundo donde la confusión es total, vino un hombre llamado Jesús para iluminar un camino, para salvar a una humanidad que estaba perdida, que estaba muertos en sus delitos y pecados, como nos dice el apóstol Pablo más adelante. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. 3 años he estado predicando, 3 años he estado entre vosotros iluminando el camino. Mientras tanto yo esté aquí, andad sobre la luz y creed. ¿En quién? En la luz, en el testimonio, en las cosas que hacía Jesús, en el amor que iba compartiendo a todos los pasos que iba dando, para que seáis hijos de la luz. Solo hay una forma de ser un hijo de la luz, que es creer en la luz. Solo hay una forma de ser hijo de Dios, que es creer en el Evangelio de salvación. En el versículo 37 nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales, tantos milagros, no solo el milagro de un ciego que no veía y fue sanado, no solo el milagro de una mano seca y que esa mano fue restituida completamente, no solo el milagro de un paralítico que unos amigos lo entraron por un techo y por la fe fue sanado, o aquel paralítico en el estanque que no podía llegar al agua y dice: yo cómo voy a ser salvo, llevo 37 años esperando ese milagro en mi vida,
Y ahora llegó Jesús y se lo dio. Porque eso es Jesús para nosotros. Un milagro el día que tenemos un encuentro con Jesús. Los milagros no son la luz. La luz es Jesús. El método evangelístico tan común de estos días, de los milagros, no convierten a nadie. No cambian la vida de nadie. Los milagros tienen otro propósito. Vamos a ver los 3 propósitos que tienen los milagros. Primero, Lucas 7, vas buscándolo, versículo del 18 al 23. Los milagros de Jesús confirman el ministerio de los discípulos. Lucas 7, del 18 al 23. Aquí vemos en esta historia donde los discípulos de Juan el Bautista son enviados por Juan, porque Juan está en la cárcel. Juan sabía que Jesús era el Mesías, pero como a cualquier ser humano, nos pueden venir momentos de dudas, porque las circunstancias son adversas. Una enfermedad que te azota durante mucho tiempo, tu economía que ha sido resentida, que no encuentras trabajo, 1001 circunstancias que el Señor utiliza, pero que nosotros como seres humanos podemos decir, ¿estaremos en el camino? ¿Realmente he creído en el verdadero Jesús? ¿Es posible que todo me vaya como me va? ¿Es posible? Y es lo que le pasó a Juan el Bautista, estando en la cárcel. Y dice que los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarlo: Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o estamos esperando a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vida. Y respondió Jesús. Las palabras de Jesús van directo al grano. Él no va con rodeos. Dios no va rodeándote, que si tus circunstancias, porque tú has creído, pero la fe no. Jesús va directo a donde tiene que ir. Y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojones andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, o sea, 3 veces feliz, aquel que no haya tropiezo en mí. Aquel que no haya tropiezo en mí, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer propósito de estos milagros es que confirman el ministerio del Mesías glorioso que había de venir. No ha habido otro que haya hecho tantos milagros como Jesús. Los apóstoles también hicieron milagros, pero no como los que hizo Jesús. La cantidad que hizo Jesús por allí donde pasó. El segundo propósito es que los milagros muestran el poder de Dios para testimonio. Vamos a ver en Hechos, capítulo 14 y versículo 3, cómo Dios daba testimonio de la verdad a través de los milagros. Hechos 14 y versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo
confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Quién hacía los señales y prodigios? El Señor a través de las manos de ellos. Ellos eran personas como nosotros. Era el Señor el que mostraba su poder para confirmar y para ser testimonio. El día que llegamos a Cristo, todos recibimos un milagro, el nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nos dimos cuenta de que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Por eso los milagros van a ser el tercer punto, evidencias para aquellos que rechazan la salvación. Una evidencia física para todos aquellos que rechazan la salvación. Vamos a ver en Mateo capítulo 11 y versículo del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti que me escuchas ahí en las redes, que no te has arrepentido y que has visto los milagros de Dios! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, porque habrá un juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el infierno, serás abatida, porque si en Sodoma aquellos ángeles hubieran hecho milagros, hubieran hecho prodigios, hubieran hablado el evangelio de salvación, se hubieran arrepentido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para aquel que no ha visto el poder de Dios que para aquel que lo ha visto y no ha hecho caso. En otras palabras, para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces vemos como estos milagros han tenido unos propósitos muy concretos: confirmar el ministerio de Jesús, del Mesías, muestran el poder de Dios y son evidencias para todos aquellos que no creen en el Evangelio. Seguimos leyendo en el versículo 38, porque dice que muchos no creían a pesar de los milagros que se les había dado, en Juan capítulo 12, 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿O quién se ha revelado? ¿O quién se ha revelado el brazo y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Así lo dice Isaías. En pocas palabras, tú has venido a predicar a los tuyos. Y Juan dice: y los tuyos no te recibieron. ¿No os acordáis? En Juan capítulo 1. Más a los que le recibieron, les dio la potestad. Eso no es en un futuro, ¿verdad? Eso fue en un pasado, en un presente, ¿verdad? Más a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso no podían creer, porque Dios mismo había escrito esas palabras para que se cumpliesen. Porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan
y yo los sane. En todo esto, muchos se pueden preguntar, ¿cómo es posible que Dios haga estas cosas? ¿Él no envió a su Hijo para salvación? ¿Él no dio la vida de lo que más amaba para que muriera en la cruz? ¿Cómo es que estando Jesús allí les endureció el corazón para que no creyesen? La misma respuesta se hizo Moisés cuando estaba delante del faraón. Milagros y milagros y milagros, y el faraón cada día más duro, cada día más duro. Dios endureció el corazón del faraón hasta que se cumplió la palabra de Dios, que el pueblo fuera libre. Aquí Dios endureció el corazón de estos judíos para que se cumpliese la palabra, que Jesús tenía que morir, como nos dice Isaías 53. Y para que esto aconteciera, Dios tuvo que endurecer el corazón. Pero esto nos da una enseñanza muy grande, porque dice aquí, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de esto. ¿Y qué enseñanza nos da? Esta confusión y este engaño que hay en los incrédulos, que no quieren creer en Jesús. Tú vas por la calle y le dices, mira, yo te quiero presentar a Jesús. ¿Jesús? Sí, mi tío se llama Jesús. No, ese no. Te quiero presentar a Jesús, el que murió en la cruz. Sí, allí en la iglesia aquella está allí crucificado. Allí, todavía está allá arriba. Todavía no ha bajado de aquella cruz, todavía está ahí. Con poco poder porque está atado de manos y de pies. Y tú le dices, no, Jesús está vivo, que resucitó al tercer día, que bajó a los infiernos y luego subió y está vivo y sentado a la diestra de Dios Padre. Y yo quiero presentar a este Jesús, que por su obra tú puedes tener la vida eterna, puedes tener la vida, porque estás muerto en tus delitos y tus pecados. Ah, yo no creo estas cosas. No, a mí dame a mi Virgencita María, a mí me das pues al horóscopo, porque yo creo lo que dice el horóscopo, que mañana, yo soy Aries, y me han dicho que mañana no vaya a la playa porque el sol va a quemar, y yo soy muy sensible, y me ha dicho que la semana que viene me puedo casar, porque... Y así, el mundo empieza a creer otras cosas que no son de Dios. ¿Qué es lo que le pasaba a ellos? Ellos no creían, tenían la luz delante. Pero Juan mismo nos dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y las obras de ellos eran malas y no se querían arrepentir. Porque la primera condición para llegar a Cristo es el arrepentimiento. Como dijo Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, Dios envía la confusión para que no crean y se cumpla su palabra. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 22, y versículos de los 19 al 23. Una historia preciosa sobre un rey muy malo, que su mujer, todos sabéis quién es, Jezabel, y este rey muy malo que se llamaba Acab, y que Dios quería que muriese, ya se había cansado de él. Primera de Reyes, capítulo 22, y versículo del 19 al 23. Es la primera conclusión, lo primero que hizo Dios para inducir a los hombres a la incredulidad. Dice Primera de Reyes, en el capítulo 22 y versículo 19, entonces él le dijo, oye pues palabras de Jehová, esto lo dijo el profeta, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ahí estaban todos, los ángeles buenos y los ángeles caídos. Todos estaban delante de Dios. Y dice Dios, ¿quién inducirá a Acab
para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, ¿quién le dirá o quién influenciará en esa persona para que haga lo que Dios quiere? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, porque podemos hacerlo así y podemos hacerlo así. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y los profetas de acá empezaron a profetizarle: tienes que ir a Ramot y allí tendrás la victoria, y allí le estaba esperando la muerte. Esto fue obra de Dios, porque quien no cree la verdad tiene que creer la mentira. Quien no cree a Jesucristo acaba creyendo cualquier tontería, hasta en las estatuas que ni ven ni oyen, y que nuestro primo José lo ha hecho alguna por ahí, y la gente se arrodilla y las hace, es un decir. La obra de nuestras manos, después nosotros cogemos y nos arrodillamos. No hay cosa más inverosímil que eso. Yo cojo un trozo de madera, lo tallo, me hago una estatua, con el resto de la madera enciendo un fuego y me caliento, que hace mucho frío, y cuando tengo la estatua acabada me postro y la adoro y le digo: ay, Virgencita de los remedios, a ver si me remedias este problema que tengo en mi mente. ¿Es verdad? Es así como hacen los seres humanos. Y quien no cree en ese sí, no me sale la palabra, esoterismo, iba a decir, cree en brujerías, y si no, cree en el zodiaco, y si no, cree en lo que tenga que creer, porque Dios envía espíritus para que crean en eso. Y eso fue lo que les pasó a aquellas personas que estaban allí delante de Jesús, que tenían la luz delante, pero ellos no querían ver la luz. Ellos preferían las tinieblas. Y Dios, por eso profetizó de esas palabras: para que vean, no vean, para que oyendo, no oyendan, y no sea que se arrepientan, porque son duros de corazón, no quieren arrepentirse. Entonces Dios induce a los hombres a la incredulidad. Y segundo, que es muy parecido, Dios envía espíritus de incredulidad. Eso también lo hace Dios. Nuestro Dios de amor, nuestro Dios que tanto amamos y que tanto ama a la humanidad, pues aquel que lo rechaza, Dios lo rechaza a él. ¿Tú quieres amar al dinero? Tranquilo, yo te daré dinero, hasta que estarás hastiado del dinero. Y si no, preguntárselo a Salomón. ¿Tú quieres mujeres? Tranquilo, yo te voy a dar mujeres, hasta que las mujeres te salgan hasta que digas: es que yo no quería tampoco tanto. Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 11. Porque Dios, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 11. Dios envía un espíritu de incredulidad. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Porque no quieren creer en la verdad. Cuando uno recibe el Evangelio de salvación, está recibiendo la lotería. Le acaba de tocar la lotería. En el mundo dicen eso: me ha tocado la lotería, 5 millones de euros. Cuando viene alguien y te dice: ¿sabes que Jesús murió por tus pecados? ¿Sabes que tú tienes la oportunidad de ser hecho un hijo de Dios? Te acaba de tocar el gordo. El más grande de todos los regalos de este mundo. El escapar del infierno, el escapar de ese lugar de condenación que por causa del pecado nos toca. Porque la paga del pecado, ¿cuál es?
La muerte. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Y hay alguien que no haya pecado? Entonces todos hemos pecado. Todos estamos condenados a la muerte. ¿Os acordáis, no, de aquella pareja preciosa que hemos hablado alguna vez aquí? Corazón de mantequilla y costilla dura de roer, alias Adán y Eva. Que tú dirás, yo no tengo la culpa de que costilla dura fuera dura. Come de esta fruta. Y de que Adán, bueno, cariño, si tú lo dices, pues seremos dioses. A lo mejor la serpiente tiene razón. Y realmente seremos dioses. Y entonces les fueron abiertos los ojos y vieron que eran pecadores, que delante de Dios habían pecado, de que ahora se tenían que esconder de la presencia de Dios, tenían miedo, y que hicieron la primera religión de las hojas de higuera y se taparon. Delante de Dios se taparon su culpa, pero Dios lo puede ver todo. Por eso vino Jesús, para borrar esa culpa. Ahora esa culpa está borrada en la cruz del Calvario. Ahora nuestros pecados han sido eliminados completamente porque lo ha hecho Jesús, el Hijo de nuestro Dios amado, y muriendo en la cruz por nosotros. Entonces tú me dirás eso, ¿yo qué culpa tengo? Que Adán y Eva un día pecaron. Y Dios te dirá en el juicio, no tienes ninguna culpa. Por eso yo te regalé a Jesucristo, para que creyendo simplemente en Él puedas escapar de la condenación de ese pecado. Pero si no quieres creer, no pasa nada. Dios te dará un espíritu inmundo, un espíritu maligno para que creas la mentira. Es que yo prefiero trabajar. Trabaja. Ahora te voy a enviar más trabajo. Ahora trabajarás hasta de noche. Es que yo pues prefiero otras cosas. Prefiero irme a la discoteca, prefiero ir a bailar. Toma música, más música. ¿Quieres música? Más música todavía. Y si quieres dinero, más dinero. Y si quieres tiempo libre, más tiempo libre. Y Dios se los quita de encima. Porque Jesús aquí nos está hablando de ese ejemplo. Él les daba la última oportunidad. Mientras la luz esté con vosotros, creed en la luz. Cuando la luz ya no esté, ya no puedes creer. El apóstol Pablo en Hebreos lo dijo de otras palabras. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué hoy? Porque hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando tú quieres. Tú no te vas a arrepentir cuando yo quiero. No, es que yo voy a disfrutar de la vida. Mira, yo voy a buscar y voy a hacer y voy a caminar y voy a disfrutar de discotecas, de bares, de playa, de todo lo que yo quiera. Y un día, pues diré, ahora es el momento de arrepentirme. Y resulta que al día anterior te mueres. No llegó ese día. Porque no es cuando uno quiere, es cuando el Señor nos habla. Por eso dice, si hoy es el día de salvación, no es mañana, no es pasado. No sabemos si el Señor viene en media hora y nos vamos todos. No lo sabemos. La vida no nos pertenece. Por eso el Señor envía un espíritu de incredulidad a los que no quieren creer en Él. Y los primeros que creyeron en Él, ¿sabes quién fueron? Los gobernantes. Como hemos leído en el versículo... como hemos leído en el versículo 42. Con todo y eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. O sea, pero Dios no les había enviado un espíritu para que no creyeran. No había endurecido sus corazones para que no creyeran. Pues sí que creyeron en Él, pero con una fe equivocada. Como le pasa a muchos que dicen, yo sí que creo en el Señor, yo sí que creo, pero me gusta ir al bar y tomarme mis 5 cervezas, pero creo en el Señor y tengo mucha fe. Y tengo mucha fe, pero yo hago mi vida y hago lo que a mí me da la gana. Pero yo tengo mucha fe, yo creo en el Señor,
¿Y qué haces cuando vienen tus amigos? Ah, yo con mis amigos me lo paso muy bien, pero yo creo en el Señor. ¿Por qué? Porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos gobernantes creen según la idea de Dios y hacen según los hombres fiestas, sacrificios. La palabra es religiosidad. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Eso le vamos a dar. ¿Qué quieren? ¿La fiesta a la Virgen María? Le daremos no una, 5. Y si no, 25. Le pondremos un nombre a cada pueblo de una Virgen diferente. Pero así la gente creerá y estará feliz en una fe falsa, no en la verdadera fe. Creen en una fe falsa. Le dan al hombre lo que quieren, no la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios, la única que nos puede hacer salvos, la única. El segundo punto, se enseñorean de los hombres. Mateo 20, 25. ¿Qué hacen los gobernantes? Se quieren hacer los dueños. Y se hacen los dueños de las sociedades. Y utilizan las religiones y utilizan lo que sea para coger la potestad. A ver, llegan, sin ponerme en partidos políticos ni nada, pero llegan unos que son ateos al poder. Se llaman ateos, porque creen que nosotros venimos del mono y todas esas cosas. Pero resulta que allí donde han llegado el poder son católicos, la gran mayoría. Y hay una transformación milagrosa. Al día siguiente que empiezan a mandar, ya son católicos. Ya creen en la Virgen, ya creen en los santos, ya creen en todo. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es enseñorearse de la población que están mandando. Y utilizan las religiones para eso. ¿Quién mató a Jesús? Bueno, ¿quién mató a Jesús? Los religiosos y el poder político. Los dos unidos lo mataron. Poncio Pilato fue el que dio la orden, pero los fariseos fueron los que lo entregaron. Ellos le mataron los dos. Aunque a Jesús, un buen teólogo diría: Dani, te has equivocado, porque a Jesús no lo mató nadie. Como dice la Biblia, que él dio, yo doy mi vida, yo tengo potestad para darla y para tomarla. Él la dio libremente, a él no lo mató nadie. Pero digamos que a él lo crucificaron los dos poderes religiosos y el poder político. Dos poderes que actúan en este mundo en contra de la palabra de Dios. Siempre van uniditos, siempre van cogiditos. ¿Por qué? Porque Dios quiere un gobierno teocrático, un gobierno donde gobierna Dios. ¿Y dónde están sus leyes? Aquí, en esta palabra. Quien las hace y la obedece, ese es el que me ama, dijo Jesús. El tercer punto de estos gobernantes que habían creído erróneamente, aman más la gloria de los hombres que la de Dios. Por eso ellos no iban a la sinagoga, por eso ellos no creían tanto en Jesús públicamente, porque los iban a echar de las sinagogas. Y tú te imaginas al presidente de tu país, del cual sea tu país, que llega un día a la catedral de Roma y le dicen: tú no puedes entrar porque tú eres cristiano. Eso es muy vergonzoso para esa persona. Eso es vergonzoso, es lo que le pasaba a ellos, que tenían delante la elección de seguir la luz, pero la podía seguir a escondidas, en secreto, o si no, como decimos mucho, yo soy cristiano, pues soy secreto de la secreta, de la policía secreta. Yo soy cristiano secreto, que amo mucho a Dios, pero todo en secreto, porque no vaya a ser que en el público, cuando esté en público, en el trabajo, me vayan a decir algo, que mis compañeros, que mis vecinos me quieran decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, de esta confusión y engaño, encontramos que el pueblo se deja llevar por los líderes religiosos y no por la luz. El pueblo se deja llevar por los líderes religiosos. Escucha, ¿tú sabes que esto no está bien?
Tú sabes que Jesús es Dios, ¿verdad? Sí, pero es que mi pastor dice... Y se dejan llevar por lo que dice el pastor. Es que el Espíritu Santo vino para quedarse. Dios lo dijo, te lo envío y estará con vosotros hasta el fin de los días. Sí, pero es que mi pastor dice que viene y que se va, que ahora puedo tener la unción del alto y al cabo de media hora ser el diablo número 1 porque se me ha ido el Espíritu Santo y ya no tengo nada. ¿Entiendes? Y personas que se dejan guiar por lo que dicen los otros y no por la luz. Tenemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 11, cuando Pablo estaba predicando juntamente con Timoteo, con Silas, perdón. Capítulo 17 y versículo 11. Y entonces estaba predicando a los de Tesalónica. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los de Berea. Los de Berea eran mucho más nobles, creían, pero eran de corazones más sinceros. Dice, y escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que dice el pastor es verdad. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad, que había llegado un Mesías, que ese Mesías era Dios, y si creían en el Evangelio, tenían la vida eterna. Nos dice el versículo, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea que ellos predicaban el Evangelio de salvación y ellos creyeron. Esa es la segunda condición de un oyente. El oyente necesita creer. Es obligatorio que crea. Lo va a decir Jesús a continuación. Versículos 44 y 45 de Juan. En esta porción que vamos a entrar ahora, Jesús explica en privado lo que había dicho en público a todos los demás. Jesús ya se había escondido de ellos. Jesús ya no se presentaría más delante del mundo. Pero dice que Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús está manifestando su semejanza con el Padre. Si creen en Jesucristo, era creer en el Padre. Y si ver a Cristo, era ver al Padre. Entonces, la conclusión que sacamos de este versículo es que Jesucristo tiene que ser igual que el Padre. No puede ser diferente, no puede ser ni mayor, ni menor, ni puede ser alguien subyugado al Padre, sino por su propia voluntad en su estado corporal, eso es diferente, pero él con su deidad tenía que estar a la misma altura que el Padre. Entonces Jesucristo tiene que ser igual al Padre. Creer en Jesucristo es creer en el verdadero Dios. Mirad lo que dice Juan, capítulo 10 y versículo 30. 2 hojitas para atrás. Juan, capítulo 10 y versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. En la condición de Dios. No son dos seres diferentes, no son dos seres separados, son dos. La primera persona de la Trinidad, el Padre, la segunda persona de la Trinidad que hablamos la semana pasada, ¿os acordáis? Cuando hablábamos de la humanidad de Cristo, esta característica que no la tiene el Padre ni la tiene el Espíritu Santo y que solo la tiene la segunda persona de la Trinidad, la humanidad de Cristo. Pues en su deidad, Cristo y el Padre son uno, son lo mismo. No son dos dioses, ni uno es uno más grande, ni otro es más pequeño, ni siquiera uno es un ángel y otro es Dios, ni siquiera cualquier otra versión que se le quiera dar por este mundo que se da, sino que es el mismo Dios con dos representaciones diferentes.
con la misma naturaleza. Lo vamos a entender enseguida, porque para que sean uno, tienen que compartir, ¿qué cosas? Comparten la misma dignidad divina, o sea, la divinidad. No es un ser divinizado, como podía, por ejemplo, un ángel que no existe, que fuera divinizado y que fuera, bueno, ensalzado, sino que es un ser con divinidad. Dice Juan que a Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo de Dios, el que está ¿dónde? En el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. El seno del Padre es un lugar especial, donde los seres humanos no van a llegar a verlo, donde los ángeles no se acercan allí, donde la creación no puede estar. El seno del Padre es lo más profundo de Dios. Allí fue engendrado Jesús, allí está el Espíritu Santo, allí está el Padre, los tres, en aquel lugar tan santo, el santísimo lugar. Allí comparten esa divinidad, esa deidad. Y segundo, ¿qué comparten el Padre y el Hijo? Comparten la unidad en la obra que realizan. Facilísimo. ¿Quién no se conoce Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, el Padre, Dios, al mundo, que ha dado a su... ¿Y el Hijo se negó? ¿O el Hijo vino confirmando las palabras del Padre y utilizando la misma unidad en la obra que tenían que realizar? El Padre envió al Hijo, pero el Hijo aceptó ser enviado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Juan 3:16. La unidad de la obra. El Padre envía al Hijo, pero el Hijo quiere ser enviado a la misma altura que el Padre. Ver a Jesús es ver a Dios. ¿Por qué ver a Jesús es ver a Dios? Porque Colosenses 1:15 nos dice que Él es el primogénito de toda la creación, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Con otras palabras, en el Antiguo Testamento, cuando querían ver a Dios, veían a Jesús. Todavía no había aparecido la segunda persona de la Trinidad, pero el que aparecía era Jesús. Cuando Dios decidió crear el universo, indiscutiblemente tenía que existir Jesús, porque era la forma visible del Dios invisible. Nadie se puede acercar a Dios si no es por Jesús. Cuando Dios dijo, voy a crear la tierra, las hizo con unas condiciones especiales para que naciese el cuerpo de Jesús, no el cuerpo de un extraterrestre. Las medidas que tiene la tierra, el oxígeno, la composición de la tierra, la distancia entre el sol, la luna, el movimiento de la tierra, todo lo que tiene la tierra, fue realmente todo preparado por Dios para que naciese Jesús. No nosotros. Nosotros somos ahora la imagen de Jesús. Cuando Dios hizo a Adán, ¿cómo lo hizo? A imagen del universo, a imagen de una vaca, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Jesús. ¿Lo entendéis eso? Porque Adán era como nosotros y Jesús era como nosotros. Lo que pasa es que nosotros perdimos la imagen de Dios con el pecado, que fue lo que Jesús restituyó en la cruz. Y ahora somos a imagen de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, con un cuerpo corruptible,
con un cuerpo, como yo digo, el envoltorio se irá deshaciendo. El que de verdad está vivo está dentro de ti. Cuando tú te miras al espejo, tú ves algo, pero el que piensas, el que quieres hacer, el que tomas decisiones, él estás dentro, no es el de fuera. Hoy te sale una cana, mañana te duele la pierna, pasado ya no sabes qué hacer porque no puedes ni caminar, y el envoltorio se va deshaciendo, pero el que está dentro, ese soy yo. ¿Y qué va a pasar con ese yo? Pues ese yo, si no recibe a Cristo y tiene la imagen de Cristo, sintiéndolo mucho, va a sufrir la condenación de la muerte y del pecado, que es el infierno y al final el lago de fuego. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia, eso fue lo que enseñó Jesús. Por eso vino Jesús, para salvar a los que ya estaban muertos en delitos y pecados, como lo va a decir aquí. Versículo 46, yo la luz, ahora ya dice claramente, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Palabras claras. En el corazón, vivir con Cristo en el corazón es vivir en la luz de la verdad. El que cree en mí. Esto no es de juego, esto está en juego nuestras almas, depende cómo lo hagamos. Creer en el Evangelio es creer en Jesús. Sin la luz es estar ciego y ser guiado por ciegos. Mateo 15:14. Así lo dijo Jesús. Si uno no está en la luz, está guiado por ciegos. ¿Y qué hacen dos ciegos que se guían por ciegos? Que al final caen, ¿dónde? En el hoyo. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Porque no se dejan ver. La luz de Jesús no es una religión. Es una relación con alguien que está vivo. No, es la deidad, no tiene que ver el pensamiento. No, es la deidad. Uno envía al otro. Por eso el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, el mismo propósito, de la misma sustancia, de la misma deidad. No son diferentes dioses, es el mismo Dios. Y más adelante, cuando empezaremos a estudiar la obra del Espíritu Santo, diciendo, cuando Él venga, entonces entenderéis que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí y que los dos estamos en vosotros. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo, que también es Dios y su deidad, recibimos al Padre y al Hijo. Eso está en Juan capítulo 14, que lo veremos más adelante. La semana pasada hablamos de la humanidad de Cristo, ¿os acordáis? No, bueno, antes de los bautismos. Ahora estamos hablando de la deidad de Cristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Como os hemos dicho, que los ciegos guían a los ciegos. El segundo punto, sin luz es ser guiado por una falsa doctrina. Porque la única doctrina es la de la luz, la de Jesús. Hebreos capítulo 13 y versículos 8 y 9. La luz de Jesucristo nos quita del error. Hebreos 13, versículos 8 y 9. Nos dice así. Perdona, me equivoco. Estaba en Hechos de los Apóstoles. Digo, esto no me cuadra con lo que yo he dicho, con lo que yo he apuntado esta mañana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta frase nos recuerda de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Por eso el apóstol Pablo dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él es el centro del Evangelio, el centro de la salvación. Sin la luz de Jesús, cada cual se lleva por su sentir, en el tercer punto. Cada cual se lleva por sus sentimientos. Mateo capítulo 6, 22 y 23. Estos versículos os van a sorprender. Mateo capítulo 6, 22 y 23. El sermón del monte. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cómo miras a los demás? Es lo que tú tienes dentro de ti. Si no te guías por la luz de Jesucristo, te vas a guiar por tus sentimientos. Y según tus sentimientos, vas a ver las cosas de una forma o las vas a ver de otra. Tito lo explicó más claro este versículo. El apóstol Pablo a Tito. Tito, capítulo 1 y versículo 15. Mi mujer le encanta este versículo. Todas las cosas son puras para los puros. Todas. Para el que tiene buen corazón, para el que está en la luz de Jesucristo, todas las cosas que ve tienen un propósito. Pasa esto porque hay un propósito, porque Dios está detrás de todas las cosas. Mas para los corrompidos e incrédulos, los que no creen, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. El ejemplo, llega el pastor y su mujer y ahora en verano se sientan en un bar, en una terraza, porque hace mucho calor y se toman pues una cerveza con limón. Porque hace mucho calor, se están refrescando y han salido a pasear y se sientan en la terraza. Y pasa un cristiano y lo primero que hace, ¡ah! ¡Está tomando cerveza! ¡Este se va al infierno! Esto se tiene que ir al infierno porque ¿cómo va a tomar cerveza? Sin embargo, cuando esa persona llega a su casa, no ve la realidad de su vida, que no tiene una relación con Cristo, que no cree en Cristo, que le gusta ver las telenovelas más que leer la Biblia, que se dedica a otras cosas, que como decimos, le coge la pinza a la vecina, ahora en la que nadie me ve, y esas cosas, ¿me entiendes? Pero condena a los demás. ¿Por qué? Porque su mirada está corrompida. Todo lo ven mal, todo lo ven pecado, y llaman pecado a lo que no es. Porque no conocen la palabra de Dios, porque no tienen la luz del Evangelio. Es que yo no sé, voy a decir una animalada, pero yo no sé si cuando yo llego al Evangelio, a Jesucristo, pues claro, si antes yo estaba casado con mi mujer en el mundo, pero ahora ya estoy en el Evangelio, y claro, yo la puedo ver desnuda, he dicho una animalada, he dicho, yo la puedo ver desnuda, o eso ya es pecado ahora, y empiezan a haber pecados donde no hay pecado. Uno no hay pecado, porque el Señor nos dio a unos para los otros en el matrimonio. Que dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo ya no te pertenece, el tuyo es de ella, el de ella es tuyo. O sea que eso no se trata de si te ves o no te ves, ya no existe el pecado, porque tu mirada es pura.
Pero el que es impuro, todo lo ve pecado, todo lo ve malo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en estos casos. Por eso la luz no nos deja que nos llevemos por nuestros sentidos, sino por la luz del Evangelio, por la palabra de Dios. Versículo 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que he venido a salvar. El que rechaza la luz, las tinieblas serán testigo en el juicio final, pues por negar la luz será juzgado. Tú no eres juzgado por tus pecados, tú eres juzgado porque un día Dios te dio la oportunidad de salvación y tú lo rechazaste. Y ese día, esas palabras resonarán en el juicio final, porque habrá un juicio final. Es lo que está diciendo Jesús. Esto implica que desde la perspectiva divina, toda la palabra inspirada por Dios es suficiente para que cualquier hombre que busca con sinceridad la verdad pueda encontrarla. Si una persona busca la verdad en la palabra de Dios, hallará la verdad. Pero una vez que la haya, si no la cree, pasará lo que le pasó a aquellos. Puede ser que le llegue un espíritu de mentira, puede ser que crea en otras cosas, en fábulas más que en la verdad, porque llega el momento de la decisión. Juan 14:21, unas hojas para adelante, nos dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que guarda. Esto iba más adelante, pero es igual, va unido con lo que estaba diciendo. Las palabras de Jesús son palabras que nos condenan o nos salvan. Aquí no hay medias tintas. Busca en Lucas 11:23, perdona. Lucas 11:23. Un versículo que muchos ya lo han leído, muchos lo conocen. Pero Jesús no vino para ser amigo de todos. Él vino que el que conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. O estás a favor de Jesús o estás en contra. No existe el punto medio. No existe el punto medio. Amén. Y por último, de los versículos del 49 al 50, y con esto acabamos: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuándo se lo ha dicho su Padre? Desde la eternidad. Ah, desde la eternidad. Sí, porque además todo fue hecho para Él. Jesús afirma que es Dios, está diciendo en estas palabras. Y Dios lo envió a este mundo a dar vida eterna, pues el mundo está condenado por el pecado. Este mensaje era el resultado de los consejos eternos de la Trinidad. La Trinidad estaban hablando de lo que pasaría en un futuro, en los que el Hijo también tomaba parte. Por supuesto, debemos descartar cualquier idea de inferioridad del Hijo hacia el Padre. Lo que aquí dice es que el Hijo era el encargado de transmitir a los hombres aquello que previamente habían decidido los tres en la eternidad. Dicho de otras palabras, en el seno del Padre no estaba el arcángel Miguel, ni estaba José, ni yo, ni había nadie, ni nadie estará nunca en ese lugar.
Pero allí estaban los tres, no se había creado nada, tomando una conversación filosófica de los tres. Vamos a crear. Esto implica que la creación la tenemos que hacer con libre albedrío. La tenemos que hacer con elección, porque sin elección no hay amor verdadero. Hay obligación. Cuando a una persona se le dice tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer, no tiene elección. Cuando están votando en Venezuela y dicen, mira, puedes votar o por los comunistas o por Chávez o por Maduro, pero son lo mismo. ¿Qué elección tengo yo? Ninguna, pero tú tienes que votar. Eso no es elección. Elecciones que te digan, o puedes votar por la derecha o puedes votar por la izquierda, o puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, o puedes amar o puedes odiar, o puedes reír o puedes llorar. Tú tienes elección. Eso es una persona, eso es un ente con libre albedrío. Y cuando Dios decidió crear, se encontró con este problema filosófico. Es que los entes que vamos a crear tendrán libre albedrío, porque si no serán vacas. Y para rodearme de vacas, pues ya estoy bien como estoy, porque no necesito a nadie. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nadie que le adore ni que le busquen. Dios no lo necesita. Dios lo hace por su inmenso amor y por su sobreabundancia que tiene como Dios, que le es necesario crear porque tiene esa sobreabundancia que todo va creando. Dice Jesús que Él trabaja y su Padre hasta el día de hoy está trabajando y está creando y está haciendo y no para de crear y no para de hacer porque es la sobreabundancia. Pero en esa sobreabundancia, en esa creación, se encuentran con que crearemos al ser perfecto Lucifer y nos fallará. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos cuando entre el pecado? ¿Qué es el pecado? Separarse de Dios, no es otra cosa que eso. El pecado no es estar en un lugar que no es la diana, el centro es Dios. Todo lo que va separado de Dios es pecado. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con respecto al pecado? Entonces, en esa conversación también salió el hombre. Bueno, después del ángel crearemos a seres de nuestra imagen y semejanza, como nosotros. Y entonces, si tienen libre albedrío, también podrán pecar. Dios lo vio todo eso en aquel lugar, en aquella eternidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Borrar el pecado. No hay otra. O sea, crearemos a estos seres, les daremos la elección de que nos amen por quienes somos, pero les borraremos el pecado para que siempre puedan vivir con nosotros. Y entonces uno levanta la mano de los tres y dice a Jesús, yo lo haré. Los tres son Dios. Los tres tienen la misma voluntad. Los tres nos dice en la Biblia que crearon los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero uno es el enviado y este es Jesucristo. Él nos explica aquí en estas palabras lo que ocurrió allá. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que dio Jesús? El Evangelio de salvación. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. Hoy, si hoy escuchas su palabra, no lo dejes para mañana. Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Nuestra hermana Tellita ha dado manifiestamente, ha dado su testimonio delante del mundo. Yo creo en el Evangelio y por eso me bautizo, para confesar de que ahora yo pertenezco a estas nuevas criaturas que se llaman cristianos, que son hechos hijos de Dios porque han aceptado a Cristo en su corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículos 9 y 10. Vamos a ver qué pasó en aquella eternidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículos 9 y 10. ¿Quién nos salvó?
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Ya Jesucristo nos había dado ya su gracia, su salvación, ya nos la estaba ofreciendo antes de la fundación del mundo. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el poder del solo, a través del Evangelio. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo a través del Evangelio. El mundo ya estaba condenado. Él viene a salvar al mundo. Si tú quieres ser salvo, tienes que creer en el Evangelio. La única forma. La única, no hay otra, no hay otro método. Este Evangelio, este mandamiento, vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Fue creado en la mente de Dios. No fue creado en ningún otro lugar, sino que de la propia mente de Dios surgió el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. En aquella eternidad donde estaban los tres meditando qué vamos a hacer, a Dios se le ocurrió la única forma, es el Evangelio de salvación, porque de tal manera yo amo al mundo. Y entonces Jesús dice, yo iré, que enviaré a mi Hijo, para que a través de él. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya había sido entregado, ya había sido crucificado en la mente de Dios, por amor de cada uno de ustedes y de mí mismo. Y por último, Efesios 1:13. Fuiste escogido cada uno de nosotros para oír y creer en ese mandamiento, en ese Evangelio, en esas buenas noticias. Nos dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído, como habéis escuchado hoy, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído ¿en quién? En Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esas son las buenas noticias. Esa es la noticia última que Jesús estaba dando al mundo. Ya no me veréis más. Se escondió de ellos. A partir de este capítulo ya Jesús solo se dedica a la iglesia. Los últimos capítulos son para la iglesia, no para los que están en el mundo. El mundo ya estuvo 3 años predicando, haciendo milagros, predicando el Evangelio, y les ha dicho lo último: chicos, yo soy la luz. Mientras yo esté aquí, tenéis salvación. El día que no estaré, se acabó. Quizá os tendré que enviar un espíritu inmundo para que creáis todo aquello que no queréis creer ahora. Quizá tendré que endureceros vuestro corazón para que no os pueda salvar y seáis y os perdáis por toda la eternidad. Porque mi mensaje está claro. Quien cree en mí, cree en el Padre. Y solo hay un camino para llegar al Padre, que soy yo. No hay ningún otro. Y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y quien ha oído mis palabras, ha oído las palabras del Padre. No hay otro. Efesios 1:4. Tú has sido escogido, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿A quién escogió? A todo el mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Volvemos otra vez al Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo,
que los escogió para que sean salvos. Lo que pasa es que el mundo no lo acepta. El mundo no acepta la salvación. Por eso son condenados. Y por último, Efesios 1:5, predestinados, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Estas palabras ya son claras. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo. Hoy es día de elección. Si hoy escuchares la voz del Señor, tú que me escuchas por las redes, tú que todavía no has entregado tu vida a Cristo, hoy tienes la oportunidad. El mañana no te pertenece. No vale la pena decir, no sé si mañana lo haré, no sé si tengo que buscar más. Hoy has escuchado la voz del Señor. Hoy es día de salvación. Un día te encontrarás delante de un juicio y estas palabras resonarán en aquel juicio. Por mis palabras has sido condenado. Porque escuchando la voz de salvación no has querido creer en la salvación. Y la salvación tiene un nombre que es Jesús. Porque Jesús en la cruz hizo una cosa espantosa para Él, pero gloriosa para nosotros. Que es que todos nuestros pecados los borró. No los tapó como la higuera, sino que los borró, fueron eliminados. ¿Y sabéis dónde estaban? Allá. Un ser santo, un ser sin mancha, un ser sin arruga, el Hijo de Dios, de la misma sustancia de Dios que salió del seno del Padre, con la deidad del Padre, estaba cargando aquel pecado que odia por amor a todos nosotros. Y delante de esto, una persona o cae arrodillada, o más vale que se coja bien los pantalones, porque el infierno lo está persiguiendo. Porque delante de este hecho nadie puede hacer nada. El ser más santo del universo estaba pagando el precio de tu castigo. Y eso es lo que nosotros hemos creído, hemos aceptado, y por eso somos hechos hijos de Dios. Porque nos ha dado la potestad, porque lo hemos recibido en nuestros corazones. Yo te aconsejo que en esta tarde cierres tus ojos, medites en tu vida y pienses si quieres ser un hijo de Dios, si quieres vivir eternamente, si quieres dejar atrás todas las cosas, si quieres saber que contigo va a ir un ser todopoderoso que se llama Espíritu Santo y que va a entrar en ti en el momento que tú aceptes a Jesús como Señor y como Salvador. Y tú me puedes preguntar, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo puedo llegar yo a ser un hijo de Dios? Pues básicamente mediante dos métodos. Uno es oyendo el Evangelio de salvación, que ya lo has escuchado. Y dos, es creer en el Evangelio como el único que tiene poder para hacerte borrar todos los pecados, toda la enemistad que tenías con Dios y hacerte nacer como una nueva criatura. Por eso Romanos nos dice que el que confesare con su boca, éste será salvo. Así que, si tú realmente quieres ser un hijo de Dios, repite conmigo esta oración, créelo en lo profundo de tu corazón y vívelo por toda la eternidad. Y llegarás a alcanzar la salvación. Padre, en esta hora reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi vida estaba yendo por un mal camino. Yo creía que mi camino me llevaría hacia ti, pero hay caminos en la Biblia que dice, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte.
Ahora yo me arrepiento. Arrepentirme significa dar un grado de 180, dar la vuelta de 180 grados. Y si yo iba por aquel camino, ahora quiero ir por este camino. Pero este camino tengo a Cristo delante y yo quiero seguir a Jesús todos los días de mi vida. Por eso, Señor, me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, el único, sabiendo que la obra que hizo en la cruz la hizo por mí. Si nadie hubiera en este mundo, nada más que yo, Jesús hubiera muerto por mis pecados. Pero aún más, yo sé que lo resucitaste al tercer día y que Él está vivo y que está a la diestra tuya, intercediendo por mí. Y como Él está vivo, yo sé que tú me vas a dar la vida eterna. Por eso, Padre, prometo seguirte todos los días de mi vida, hasta que tú vengas por nosotros o hasta que me lleves a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la oración que nos abre el camino de esa nueva vida. Es la oración que nos abre el camino de este nuevo ser que nace en un mundo lleno de pecados, lleno de dificultades, pero ya Jesús, como dice en su palabra, en Juan capítulo 17, ha orado por nosotros. Padre, no pido para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. Amén.